Fermín López ha sido convocado para el Rayo Barça de esta noche, una señal sumamente relevante en pleno pulso del mercado de fichajes, donde se entremezclan intereses deportivos, económicos y emocionales. El canterano andaluz no solo es uno de los grandes talentos emergentes del club blaugrana, sino también una de las piezas más deseadas por gigantes de la Premier League. En las últimas horas, Chelsea ya ha presentado una oferta formal, mientras que Newcastle United sopesa elevar la puja hasta una cifra que podría acercarse a los 100 millones de euros. Hansi Flick, por su parte, confía en retener al centrocampista y considera que su papel en el proyecto es absolutamente crucial. El contrato del futbolista, que fue renovado el pasado año, incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y lo vincula al Barça hasta 2029, un blindaje que no solo protege al club desde el punto de vista legal, sino que también envía un mensaje contundente de que el jugador forma parte del plan de futuro inmediato de la entidad catalana. La inclusión de Fermín López en la convocatoria para visitar al Rayo Vallecano añade, por lo tanto, un peso simbólico a la tesis de continuidad, mientras se apura el cierre del mercado estival 2025. El listado oficial difundido en la mañana de este domingo confirma el viaje del mediocentro a Madrid, y cada detalle adquiere un matiz interpretativo. Es una forma del club de reafirmar que cuenta con él a largo plazo, o un simple gesto que no asegura su permanencia. En este sentido, su posible titularidad o los minutos que pueda disputar esta noche en Vallecas no determinan por sí solos el desenlace del culebrón, pero sí pueden orientar las lecturas. Si Fermín juega un papel relevante ante el Rayo, reforzará el relato de continuidad y de confianza de Flick en su rol dentro de la plantilla. Si, en cambio, no participa o su presencia es meramente testimonial, la ventana de interpretaciones seguirá abierta hasta el cierre del mercado. Lo cierto es que, aunque la prensa había anunciado un mensaje público del jugador para el pasado viernes, ese comunicado no se materializó, y hoy podría ser el propio césped del escenario en el que se escriba la respuesta definitiva. Jugar contra el Rayo puede ser el verdadero comunicado de que Fermín seguirá vistiendo de azulgrana. En la rueda de prensa previa al encuentro, Hansi Flick fue claro, aunque prudente. He hablado con él y creo que seguirá, afirmó el técnico alemán, quien, no obstante, evitó dar garantías absolutas hasta que baje la persiana del mercado el lunes, 1 de septiembre. Flick subrayó que Fermín es muy importante, tanto por su perfil diferencial, un centrocampista de llegada, con visión ofensiva y un despliegue físico notable, como por su arraigo en el club, que lo convierte en un referente de la cantera. Durante las últimas 24 horas, diversas cabeceras han informado de una oferta formal de 40 millones de euros enviada por el Chelsea al FC Barcelona. Este primer intento de los Blues queda claramente por debajo de las expectativas del conjunto catalán, que lo considera insuficiente de partida, y por tanto, no negociable en esos términos. La estrategia de Stamford Bridge parece clara: tantear el terreno con una propuesta inicial, y en función de la reacción, decidir si escalar el importe en los días finales del mercado. En paralelo, el Newcastle United emerge como un actor dispuesto a tensar la subasta. Informes cercanos a St. James Park sitúan la disposición de las Urracas en una horquilla cercana a los 100 millones de euros, además de un salario muy superior al actual para el jugador. Sin embargo, hasta el momento se trata más de una intención y de propuestas exploratorias que de una oferta en firme. Aún así, la mera posibilidad de semejante inversión pone en alerta al Barça, consciente de la magnitud de la cifra y del atractivo económico que puede suponer para Fermín. En el seno del club catalán la postura es diáfana. Fermín renovó hasta 2029 con una cláusula de 500 millones, una cifra inalcanzable en la práctica que marca la negociación. El Barça no tiene intención de vender y solo contemplaría abrir un escenario diferente si el propio jugador lo pidiera expresamente y si, además, llegara una oferta realmente irresistible. Es decir, que para que se concrete una salida deberían confluir tres factores: voluntad del futbolista, una cifra desorbitada y la certeza de que con esa venta se reforzaría la economía y la plantilla. Más allá del mercado, la fotografía interna es puramente futbolística. Fermín compite por minutos en la mediapunta y en los interiores con Dani Olmo, Pedri, Gavi, actualmente lesionado, Rafinha, y en algunos tramos, incluso con Marcus Rashford cuando el inglés es utilizado en funciones más ofensivas por dentro. Olmo, fichado en 2024, es uno de los jugadores más valorados por Flick, mientras que Pedri continúa siendo el motor creativo del equipo. En este ecosistema, Fermín ha sabido hacerse un espacio gracias a su verticalidad y su capacidad de llegada al área, cualidades que lo diferencian y que son cada vez más escasas en el fútbol actual. Es importante recordar que el joven centrocampista andaluz fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, consolidándose como una pieza clave en las rotaciones.
Su rendimiento no solo captó la atención de la afición culé, sino también de los grandes clubes europeos, que ven en él un perfil moderno de mediocentro ofensivo con capacidad para marcar diferencias en la élite. El mercado echa el telón este lunes, y los escenarios sobre la mesa son básicamente dos. Se queda. El Barça cierra filas, rechaza cualquier propuesta que no alcance cifras estratosféricas y Flick le otorga protagonismo ante el Rayo, ya sea como titular o con una cuota significativa de minutos. De este modo, el jugador reafirma su compromiso y la afición recibe el mensaje de que el proyecto deportivo sigue apostando por los jóvenes de casa. Se marcha. Pese a haber sido incluido en la convocatoria, Fermín podría no tener participación en el partido ante el Rayo. Esto, sumado a una oferta irrechazable y a la eventual voluntad del futbolista de probar suerte en la Premier League, podría decantar la balanza hacia una salida. En este escenario, el Barça priorizaría tanto la voluntad del jugador como la entrada de una suma económica que, sin duda, contribuiría a mejorar las debilitadas arcas del club y a abrir margen en el siempre estricto fair play financiero. La cuenta atrás ha comenzado. A menos de 48 horas para el cierre del mercado, Fermín López se encuentra en el epicentro de una encrucijada que mezcla ilusión, presión, millones y fútbol. Lo único seguro es que, hoy en Vallecas, todas las miradas estarán puestas en él. Este domingo, 31 de agosto, el FC Barcelona reveló en sus redes sociales la convocatoria oficial para medirse ante el Rayo Vallecano por la tercera jornada de la Liga EA Sports 2025/26. Y, como muchos ya esperaban, una de las ausencias más notorias fue la de Héctor Ford. El joven lateral derecho, que ha sido motivo de debate durante todo el verano, no aparece en la lista de Hansi Flick, principalmente porque se encuentra resolviendo su futuro a escasas horas del cierre del mercado de fichajes estival, programado para el 1 de septiembre a las 11:59. El canterano ya es consciente de que no entra en los planes inmediatos del primer equipo azulgrana y todo apunta a que podría continuar su carrera en el RC de Mallorca. Conviene señalar que, aunque Ford forma parte de la disciplina culé, tiene ficha vinculada al filial, el Barça Athletic. Sin embargo, este equipo jugará la temporada 2025/26 en Segunda RFEF, una categoría que el futbolista no considera adecuada para su desarrollo competitivo. Ford entiende que su etapa en el fútbol formativo ya se cerró y que ahora necesita minutos en una liga más exigente. Por eso, su entorno insiste en que permanecer en el filial no es una opción realista. El entrenador del primer equipo, Hansi Flick, ha dejado claro que aprecia el talento de Ford, pero también considera que el futbolista todavía debe madurar aspectos importantes de su juego, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Para el míster alemán, la mejor vía de crecimiento para un jugador tan joven pasa por una cesión. Lo que ocurre es que en el Barcelona no tendrá oportunidades reales esta temporada, ya que en su posición la competencia es feroz y las prioridades ya están marcadas. En este escenario aparece el RC de Mallorca como el club más interesado en acogerlo. El conjunto bermellón no solo ha mostrado firmeza en su apuesta, sino que además lleva semanas presionando para cerrar la operación. De hecho, en estos momentos es el único club que ha dado pasos concretos para fichar al jugador. El Mallorca necesita reforzar el lateral derecho y Héctor Ford encaja perfectamente en los planes deportivos de Jagoba Arrasate. El club balear, eso sí, está esperando que se concrete la salida de Pablo Maffeo, quien ha sido su lateral titular durante las últimas temporadas. Según la información de medios argentinos y españoles, Maffeo está cerca de marcharse al Atlético Mineiro de Brasil, y apenas eso ocurra, los de Son Moix acelerarán las gestiones para cerrar la cesión de Ford. Incluso, se asegura que el propio Arrasate mantiene contacto directo con Héctor Ford. El técnico, que ya tiene experiencia en convencer a jugadores jóvenes sobre su rol dentro del equipo, habría explicado al canterano culé qué papel cumpliría en su esquema táctico y la importancia de tener continuidad en un club que le permitirá competir en la liga contra rivales de alto nivel. Esta estrategia de comunicación directa con el futbolista ya le funcionó anteriormente con otros dos jugadores que llegaron desde el Barcelona, Pablo Torre y Jan Virgili. Ambos aceptaron el reto de ponerse la camiseta del Mallorca después de conversaciones personales con el entrenador. Ahora, con Ford, Arrasate quiere repetir la fórmula. Por otro lado, no hay que olvidar que el lateral derecho ha despertado interés en otros clubes europeos durante toda la ventana de fichajes. Equipos de renombre como el Borussia Dortmund, el AC Milan, el Ajax e incluso el West Ham preguntaron por él. También hubo acercamientos más discretos de entidades como el París FC o el Como 1907 de Italia. No obstante, más allá de las conversaciones iniciales, ninguna de estas instituciones dio un paso tan firme como el Mallorca. Los bermellones están decididos a incorporar a Ford y parecen tener todas las cartas en la mano para lograrlo.
En lo que va de temporada, Héctor Ford no ha tenido minutos ni en el debut liguero ante el Mallorca, ni en la segunda jornada frente al Levante, y como ya es oficial, tampoco lo hará contra el Rayo Vallecano. Su última campaña con el primer equipo tampoco fue demasiado brillante en cuanto a participación, ya que solo sumó 638 minutos oficiales en total. Una cifra baja para un jugador que necesita rodaje. El problema principal radica en la competencia que tiene por delante. En la actualidad, Jules Koundé y Eric García son quienes disputan la titularidad en la demarcación de lateral derecho. El francés fue indiscutible para el Barcelona durante buena parte de la pasada temporada, pero una lesión en el tramo final abrió la puerta a Eric García, que aprovechó la oportunidad para mostrar regularidad en esa zona del campo. Esta campaña, el de Martorell ya ha acumulado 2 titularidades seguidas, ante el Mallorca y el Levante, consolidándose en el puesto. Ante esta situación, es evidente que Ford no cuenta con espacio en la plantilla principal. Flick prefiere confiar en jugadores con más experiencia y considera que la cesión es la solución más lógica para que el joven no quede estancado. Por lo tanto, todo hace indicar que en las próximas horas podría concretarse un movimiento que lo lleve a vestir la camiseta del Mallorca por lo que resta de la temporada 2025/26. La historia de Ford refleja perfectamente el dilema de muchos canteranos del Barça: talento indudable, pero falta de espacio en una plantilla que suele apostar por jugadores más hechos para la alta competencia. El reto ahora está en saber si, lejos del Camp Nou y bajo las órdenes de Arrasate, el lateral encontrará la continuidad que necesita para crecer y regresar en mejores condiciones al club de su vida. En todo caso, lo cierto es que su futuro inmediato parece estar cada vez más lejos del filial blaugrana y más cerca de una aventura en las Islas Baleares, defendiendo los colores del Mallorca.